Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme a comenzar esta nueva semana. Hoy es 18 de noviembre del 2024 y en España son ahora las 8:08 de la tarde-noche. Bien, pues lo primero vamos a anunciar el vídeo que va a ser de este mismo libro, Deuteronomio Segunda Ley, Discurso 1, pero vamos a ver los dos capítulos que veremos para el miércoles, Dios mediante. Capítulo, no, este es lo que vamos a ver hoy. Para el próximo miércoles vamos a ver el capítulo 15, Moisés descalificado, y el capítulo 16, que se titula La muerte de Moisés. Esos son los dos capítulos que veremos el miércoles, Dios mediante. Y bueno, vamos a la página 58, que hoy es el capítulo 13 y 14 que vamos a ver hoy, ¿no? Capítulo 13, recibir una herencia anticipada. Moisés dice en Deuteronomio 3, versículos 12 y 13. Así que tomamos posesión de esta tierra en ese momento, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte Galaad, con sus ciudades. Di a los rubenitas y a los lo voy a repetir porque me he liado. Así que tomamos posesión de esta tierra en ese momento, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades. Di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, di a la media tribu de Manasés, toda la tierra de Argob relativa a todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta la frontera con Jesur y Maaca, es decir, Basán, y la llamó después por su propio nombre, Jabot Jair, nombre que tiene el día de hoy. La declaración final es de Esdras, nos dice Ferrar Fenton. Él lo expresa así: pueblos de Yair, como son al día de hoy. Es decir, en los días de Esdras, después de la cautividad babilónica. Estas tierras al oeste del río Jordán se les dieron a Manasés, Gad y Rubén. Moisés la llamó la tierra de los gigantes. Deuteronomio 3:13, New American Standard Bible. Herencia al este del Jordán. Las tierras de Galaad y Basán se entregaron a la familia de Maquir, primogénito de Manasés. Deuteronomio 3:15 y Josué 17:1. Las hijas de Zelofehad recibieron su herencia en la tribu de Manasés, a través del río Jordán, en la misma tierra de Canaán. Josué 17 del 3 al 6. Debido a que este territorio no estaba ni siquiera en Canaán propiamente, representa proféticamente la obra que se va a hacer incluso antes de nuestra travesía del Jordán. En otras palabras, es la obra de la guerra espiritual que estamos llamados a hacer antes de recibir nuestra herencia, el cuerpo glorificado, en el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. No estamos llamados a sentarnos y esperar a que la herencia final, es decir, Canaán,
venga a nosotros. Hay mucho trabajo por hacer aquí y ahora. Hay tierras que deben tomarse, gigantes a ser conquistados y los preparativos que deben ser hechos para las futuras conquistas. Continuando en Deuteronomio 3, leemos: Os mandé entonces diciendo: El Señor vuestro Dios os ha dado esta tierra para poseerla. Todos vosotros, hombres valientes, cruzaréis armados delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Pero vuestras mujeres y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que el Señor dé reposo a vuestros compatriotas como a vosotros, y también posean la tierra que Yahvé vuestro Dios les dará al otro lado del Jordán. Entonces vosotros podréis volver cada uno a su heredad que yo os he dado. El territorio conquistado al este del río Jordán se convirtió en área de preparación de Israel para las guerras de Canaán. El versículo 20 muestra que la herencia de la tierra tenía que ver con entrar en el reposo. Hay implicaciones importantes de esto, como se ve en Hebreos 3 y 4. También sugiere que en algún nivel habrá algunos que entren en este lugar de reposo antes que otros. Sin embargo, los que lo hacen son llamados a ayudar al cuerpo restante hasta que también hereden la tierra. ¿eh? Y algunos, como Josué y Caleb, que entran y tal, ¿no? Pero tienen que ayudar luego a sus hermanos a que crucen todos, ¿verdad? Pero de alguna forma estos vencedores anticipados pues tienen ya un regusto, por lo menos a nivel espiritual, a nivel de vida, de lo que es esa unción de tabernáculos. El principio del cuerpo. El principio del cuerpo. Las tribus de Manasés, Gad y Rubén recibieron su herencia en primer lugar, pero esto no puede interpretarse en el sentido de que ellos entraron plenamente en el reposo por delante de los demás. Moisés les dijo en Números 32:6, pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Los líderes de Rubén y de Gad luego aseguraron a Moisés que no reposarían hasta que los otros hubiesen tomado su tierra, su herencia. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: Vamos a construir aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros mismos nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, mientras que nuestros niños viven en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel haya poseído su herencia. Si consideráramos a Moisés como un tipo de Cristo, entonces sus palabras deben tener aplicación para nosotros bajo el nuevo pacto, ya que consideramos la idea de los creyentes que heredan la plenitud del Espíritu por delante del cuerpo en general. Parece que es posible, de hecho, recibir alguna porción de la herencia anticipada, pero no completamente. Repetimos esto: parece que es posible, de hecho, recibir alguna porción de la herencia anticipada, pero no completamente. Estamos refiriendo a esos vencedores que, aunque sus hermanos todavía no han cruzado, ellos sí han cruzado, han tenido de alguna forma ese reposo. De esta manera vemos el principio del cuerpo en acción. Aunque Dios ciertamente se ocupa de las personas y les da parte de su herencia individualmente de acuerdo a su fe, incluso ellos deben esperar al resto del cuerpo antes de heredar plenamente. Dios no se conforma con algunos individuos salvados, sino que trabaja para salvar a todo el cuerpo al final. Y ninguna persona que se salve puede considerarse a sí mismo como un heredero de pleno derecho sin el resto del pueblo. Este concepto básico tiene enorme relevancia al ponderar la salvación de las personas y equilibrarla con la salvación de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Perdón. Moisés luego continúa hablando a los israelitas sobre la tierra dada a las familias de estas tres tribus. Dice el versículo 15: y a Maquir de Galaad. Números 26-21 nos dice de Maquir,
nos dice, que Maquir era uno de los hijos de Manasés. Dice el versículo 16, y a los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta tan lejos como el valle del Arnón, el medio del valle como frontera, y hasta donde el río Jabok, el término de los hijos de Amón. El Arabá también con el Jordán como frontera desde el Cineret, que es el mar de Galilea, incluso, supongo que será al mar de Genesaret, ¿no?, que también se le llama, incluso hasta el mar del Arabá, el mar salado, muerto al pie de las laderas del Pisga al oriente. Bueno, no sé si Cineret, que será el Genesaret. Bien, el mar de Galilea fue originalmente conocido como Cineret, es decir, como el arpa, donde tenía la forma de un arpa, porque tenía la forma de un arpa. Por lo tanto, cuando leemos en Apocalipsis 15:2 que los vencedores están de pie sobre el mar de cristal con las arpas de Dios, podemos ver esta escena profetizada por el mar de Galilea o Cineret, ya que después de que Jesús caminó sobre el mar tormentoso, cuando Jesús entró en la barca con sus discípulos, se calmó de repente como un mar de cristal. Marcos 6:51. Moisés continúa en los versículos 18 al 20. Y os mandé entonces diciendo, Yahvé vuestro Dios, Yahvé vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Yahvé dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Yahvé vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Bajo el antiguo pacto, el reino de Dios en Israel no cumplió por completo esta palabra. Cuando se les dio a las otras tribus su herencia, había aún 7 tribus que no tenían tierra, Josué 18:2. Sin embargo, los hombres de Manasés, Gad y Rubén se devolvieron a sus familias en el lado este del río Jordán y se establecieron en sus herencias. Incluso si tenemos en cuenta que la tierra se había conquistado plenamente en los días del rey David, está claro que los cananeos continuaron morando entre ellos. Los filisteos fueron puestos a tributo, pero no se convirtieron, ni fueron expulsados de la tierra. Los israelitas adoptaron la religión de los cananeos entre ellos y fueron finalmente expulsados de la tierra por el juicio divino. Bien, estaba mirando en la pausa ahora, he hecho una pausita para mirar esto. El mar de Galilea, dice el mar de Genesaret, también conocido como lago de Tiberíades o lago de Cineret, o sea que estaba correcto. Lo he consultado por si acaso para no cometer ese error. Bien, vamos a continuar entonces vamos a ver, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Bien, habíamos terminado diciendo que los israelitas adoptaron la religión de los cananeos entre ellos y fueron finalmente expulsados de la tierra por el juicio divino. Las promesas fracasaron en gran parte bajo el antiguo pacto, como Dios quiso y como Moisés predijo. Las promesas podrían tener éxito solo bajo el nuevo pacto, no solo porque era un pacto mejor, sino también debido a la intención de Dios de aumentar el alcance del pacto para incluir toda la tierra. Por lo tanto, el primer pacto tenía que hacer espacio para el plan más amplio que incluye la creación entera, cuando cada hombre vuelva a su posesión, como nos dice Levítico 25:10. Por lo tanto, cuando estudiamos la orden de Moisés de que las 3 tribus no podían reposar en su herencia hasta que las otras tribus hubieran recibido la suya, vemos la instrucción bajo el nuevo pacto de una manera un poco diferente. De hecho, podemos recibir una herencia antes que otros, pero sabemos que la obra de Dios no será completada hasta que toda la tierra sea llena de su gloria.
Repetimos, podemos recibir una herencia antes que otros, pero sabemos que la obra de Dios no será completada hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Bien, capítulo 14, Gigantes en América. Deuteronomio 3 del 21 al 22 dice: Y mandó a Josué en aquel tiempo diciendo: Vuestros ojos han visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes, se está refiriendo a Sejón y a Og. Así el Señor hará en todos los reinos que vosotros estáis a punto de cruzar. No temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que lucha por vosotros. Podemos decir con confianza, incluso hoy, que Dios es el único que lucha por nosotros. Podemos decir esto porque somos guiados por el Espíritu y no por la carne. Como naciones, América y Europa no pueden decir lo mismo, porque han rechazado a Jesucristo como su líder. Por su propia, se está refiriendo a Estados Unidos, obviamente, con América. Ustedes saben que América le llaman a su país o a su unión, pero América es norte, América sur y también está Canadá y Centroamérica, o sea que, bueno, América, ya saben. Estados Unidos y Europa no pueden decir lo mismo porque han rechazado a Jesucristo como su líder. Por su propia admisión dicen ser seculares, después de haber expulsado a Jesucristo de las escuelas públicas y de las instituciones gubernamentales. No solamente expulsado a Jesucristo, sino abriéndole la puerta a todo lo contrario, ¿verdad? Un gran paso hacia la secularización de América llegó hace 50 años, el 25 de junio de 1962, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la oración en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas. Cautiverio de Estados Unidos. Anteriormente, los bancos hipotecaron al gobierno en 1933 y 1934, poniendo a todos los ciudadanos en esclavitud a la deuda. La deuda debía ser pagada por los impuestos directos sobre los salarios, a pesar de que esto estaba prohibido por la Constitución estadounidense y por el Tribunal Supremo en 1894. Tales fueron los términos de la quiebra. Esos banqueros que tomaron el control de los estadounidenses y los esclavizaron sin su conocimiento fueron los que demandaron que cambiáramos de una república cristiana a una democracia socialista seglar. Ahora incluso el sistema bancario es inviable y está en bancarrota. ¿Tienen el derecho de creer que el Dios de la Biblia es el que lucha por ellos? No, Él está luchando contra ellos, porque ha decretado su derrocamiento y la erradicación de su sistema de dinero deuda de la tierra. Dios pelea por los que son guiados por el Espíritu. Incluso en el capítulo de las leyes de la guerra se presumía que Israel estaba siguiendo el pacto y reconociendo al Dios de la Biblia como su rey. En esa presunción, Deuteronomio 24 dice: porque Yahvé vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Una nación que reconoce a Jesucristo como su rey, el Señor de los ejércitos, tiene derecho a esperar que Dios luche por ellos, porque esa nación sigue las leyes de la guerra establecidas por su rey. Esto lo podemos extrapolar a nivel individual, a nivel personal, ¿verdad? Si nosotros nos defendemos, en lugar de dejar a Dios, que dice mía es la venganza, yo daré el pago, que sea el que luche por nosotros, pues entonces no estamos tampoco bien parados sobre la fe, ¿no? Bien, si se niegan a seguir sus órdenes, ¿cómo podrán pedir su protección? ¿Cómo podrán pedir la victoria en medio de su desobediencia? Incluso la antigua Israel no podía ser protegida cuando violaba el pacto. De hecho, ese pacto prometía ciertos juicios si Israel permanecía en rebelión contra el Señor Jesús. Deuteronomio 28, 43 al 45. Los primeros versículos de Deuteronomio 28 son las bendiciones de la obediencia, pero todo el resto del capítulo, que es la mayor parte, habla de las maldiciones por la desobediencia, ¿no? Bueno, de esa parte vamos a leer aquí del 43 al 45, que dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará cada vez más alto a costa tuya, y tú caerás cada vez más bajo.
Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Yahvé tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó. Y asimismo, a nivel personal, cuando nosotros tenemos a Yahvé por nuestro Rey, por nuestro Señor, y le obedecemos y cumplimos, las bendiciones nos alcanzan, no tenemos que buscarlas. Dice que te perseguirán, nos perseguirán las bendiciones. A su tiempo, claro está. Los extranjeros, en este caso, consisten en una docena de familias bancarias, en el caso de Estados Unidos y Europa. J. W. McAllister fue una J. V. McAllister, una fuente de la industria del petróleo con conexiones a la Casa Saud, Casa Real de Arabia, escribió en The Green Reaper, información que adquirió de los banqueros saudíes. Decía que el 80% de la propiedad del New York Federal Reserve Bank, como mucho, la más poderosa rama de la Fed, de la Reserva Federal, pertenece solamente a 8 familias, 4 de las cuales residen en los Estados Unidos. Son los Goldman Sachs, los Rockefeller, los Lehman y los Cum Loeb de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los Warburg de Hamburgo, los Lazar de París y los Israel Moses Scheib de Roma. El contador público Tomás D. Schauf corrobora las afirmaciones de McAllister, quien agregó que 10 bancos controlan todas las 12 ramas del Banco de la Reserva Federal. Nombra a N.M. Rothschild de Londres, Rothschild Bank de Berlín, Warburg Bank de Hamburgo, Warburg Bank de Ámsterdam, Lehman Brothers de Nueva York, Lazar Brothers de París, Kuhn Loeb Bank de New York, Israel Moses Scheib, el del Banco de Italia, Goldman Sachs de Nueva York, JP Morgan Chase Bank of New York. Schauf enumera a William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff y James Stillman como individuos que son dueños de grandes cantidades de acciones de la Reserva Federal. Los Schiff son miembros de Kuhn Loeb, los Stillman son miembros del Citigroup, que se casaron con el clan Rockefeller a principios de siglo. Tienen el enlace de Global Research. Estos son algunos de nuestros amos extranjeros hoy. Dios ciertamente los ha levantado sobre nosotros, no porque fueran muy inteligentes, no porque los judíos son los elegidos, sino porque la Iglesia en América violó las leyes de Dios. La ley de los pactos. Las leyes del Antiguo y el Nuevo Pacto son las mismas. La principal diferencia es que ahora se requiere que conozcamos el espíritu de la ley y entendamos no solo lo que está escrito, sino cuál fue la intención de Cristo cuando le dio esas leyes a Israel. El espíritu de la ley, ¿verdad? La otra diferencia es que ahora se espera que recibamos esas leyes escritas en nuestros corazones y no simplemente legisladas como parte de nuestro sistema judicial. Si no obedecemos las leyes, seguramente vamos a incurrir en las mismas sentencias o juicios de la ley que Israel recibió en los días bíblicos. Estamos bajo el juicio divino por nuestra desobediencia. Si alguien necesita una prueba, lea los periódicos, mire a su alrededor, abra los ojos y los oídos si puede. Mejor aún pida a Dios que abra sus ojos y oídos. Por otro lado, como creyentes cristianos somos justificados por la fe. Como aspirantes a vencedores, somos guiados por el Espíritu y tratamos de ser obedientes a todo lo que Él nos dice que hagamos. Por lo tanto, la promesa dada a Josué en Deuteronomio 3:22 se aplica a nosotros también. No debemos temer a los gigantes que han controlado la tierra directa o indirectamente por muchos años, estos gigantes babilónicos. Josué dijo en Números 14:9, son pan para nosotros, su amparo se ha apartado de ellos, y el Rey está con nosotros.
Hace años el Señor hizo una pregunta a Ron Hoja, Hoja sin H. Hijo, ¿cuál es el desayuno de los campeones? Los gigantes, ¿no? Bueno, la respuesta obvia parecía ser los cereales, pero sospechaba que Dios tenía otra respuesta, los gigantes, ¿verdad? No, señor, respondió. Gigantes. La batalla de David contra Goliat en 1 Samuel 17 era un tipo profético de nuestras modernas guerras del Señor. El nombre Goliat significa exilio. Vamos a ver que esos gigantes de aquel tiempo se traducen en cierto tipo de gigantes aquí a modo de edificios financieros, Wall Street, todas esas cosas, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, todo eso son gigantes. Cuando Estados Unidos, Europa y gran parte del mundo cayeron bajo el juicio divino por desobediencia, fuimos al exilio o cautiverio. No fuimos llevados a países extranjeros, sin embargo, porque fuimos sometidos al yugo de madera que Jeremías reveló en Jeremías 27, capítulos 27 y capítulo 28. En la antigüedad, tanto Israel como Judá recibieron el yugo de hierro, Deuteronomio 28:48. Sin embargo, Dios envió a Goliat para gobernar sobre nosotros en cautiverio. Bueno, yo creo que este último párrafo queda mejor leído de la siguiente manera. Cuando Estados Unidos, Europa y gran parte del mundo cayeron bajo el juicio divino por desobediencia, fuimos al exilio o cautiverio, fuimos llevados al exilio o cautiverio, todo el mundo occidental, ¿no? Principalmente, aunque yo creo que el resto del mundo también, porque estaba dominado por Occidente. Sin embargo, no fuimos llevados a países extranjeros, es decir, no fue un yugo de hierro, solo fue un yugo de madera, porque fuimos sometidos al yugo de madera que Jeremías reveló en Jeremías capítulos 27 y 28. En la antigüedad, tanto Israel como Judá recibieron el yugo de hierro, Deuteronomio 28:48. Sin embargo, Dios envió a Goliat para gobernar sobre nosotros en cautiverio. Goliat es el que iba a gobernar sobre nosotros en cautiverio. Esos gigantes, ¿no? El nombre de Goliat viene de la palabra raíz galá, que significa ir al exilio, destapar, quitar o descubrir. Esa palabra descubrir, la palabra discover. Usted puede ver los gigantes en la tierra mediante la observación de los rascacielos de cualquier gran ciudad. Si quiere saber si está esclavizado a Goliat, revise su billetera en busca de una tarjeta Discover, tarjetas de créditos o cosas de ese tipo, ¿verdad? El espíritu de Anak hoy. ¿Qué características toma el espíritu de Anak hoy? Los anaquín de quienes provino Goliat habían fundado la ciudad de Hebrón, conocida anteriormente como Kiriat Arba. Fue llamada según Arba, el padre de Anak, y fue uno de los gigantes nacidos a través de la ilícita unión Rafa, mencionada en Génesis 6:4, cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Hebrón más tarde se convirtió en la heredad de Caleb, uno de los vencedores que, con Josué, vivió para heredar la tierra de Canaán. Caleb era de la tribu de Judá, mientras que Josué era de la tribu de Efraín. Unos siglos más tarde, David fue coronado rey de Judá en Hebrón, donde reinó 7 años y medio, pero sobre una sola tribu, segundo de Samuel 5:5. Luego, cuando las otras tribus lo coronaron rey, tomó la ciudad de Jerusalén y trasladó su capital allí. En el 18º año del reinado de David, su hijo Absalón lo derrocó durante un tiempo. La historia es contada en 2 de Samuel 15 al 18, capítulos 15 al 18. La revuelta de Absalón comenzó en Hebrón, capítulo 15, 9 al 10, con la ayuda de Agitofel, amigo y consejero de David, 15:12. Cuando David se enteró de que Absalón estaba marchando a Jerusalén con sus tropas, evacuó la ciudad, llevando consigo a los hombres que permanecieron fieles a él. En su camino hacia fuera de la ciudad se detuvo en la cima del Monte de los Olivos para hacer un sacrificio, capítulo 15 del 30 al 33. Agitofel aconsejó a Absalón perseguir a David y matarlo, pero Husai, el espía a favor de David, le aconsejó que lo dejara ir. Es decir, Husai se había quedado con Absalón, pero porque era
estaba trabajando para David como espía, ¿no? Le aconsejó, Husai le aconsejó que lo dejara ir. Absalón siguió el consejo de Husai, así que David escapó. Luego leemos en 2 de Samuel 17, versículo 23, ahora Agitofel, viendo que su consejo no fue seguido, aparejó su asno y se levantó y fue a su casa, a su ciudad, y puso su casa en orden y se estranguló, es decir, ahorcó a sí mismo. Por tanto, murió y fue sepultado, eh, perdón, y fue sepultado en la tumba de su padre. No sabemos cuánto tiempo David permaneció en el exilio, pero más tarde regresó y derrotó al ejército de Absalón, y este fue asesinado. Capítulo 18, versículo 15. David volvió como el legítimo heredero al trono. Esta historia fue profética del conflicto del Nuevo Testamento entre Jesús, los príncipes de los sacerdotes y Judas. Jesús hizo el papel de David porque él era el verdadero heredero del trono de David. Los jefes de los sacerdotes usurparon el trono con la ayuda de Judas, que era el amigo de Jesús, y por supuesto después Judas se ahorcó. Mateo 27:5. Judas fue llamado Iscariote, Marcos 3:19, que era la forma griega de Iskeriot, quiere decir hombre de Kiriat Arba, la ciudad de Kiriat Arba. En otras palabras, Judas era de Hebrón, el lugar donde Absalón se había rebelado, y el lugar de Arba y Anac, los usurpadores que habían afirmado ser los hijos de Dios, gigantes, en el Hermón. El hecho de que los jefes de los sacerdotes desempeñaran el papel de Absalón usurpando el trono de David puede ser visto desde la parábola de Jesús en Mateo 21 del 37 al 39, que dice, pero después que él, se refiere, está haciendo alusión a Dios, envió a su Hijo, alusivo a Jesús, a ellos, ¿a quién? Se tiende alusión a los sacerdotes diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y lo mataron. Esto quiere decir que ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían que era el hijo del dueño de la viña, pero pensaron que matándolo se podían quedar con la viña. Ilusos. En otras palabras, a los que se les había dado autoridad sobre la viña fueron los jefes de los sacerdotes. Reconocieron al heredero como el Hijo de Dios y por eso lo mataron. Esto fue muy parecido a Absalón, quien había ido en contra de su propio padre, sabía muy bien quién era. David, con pleno conocimiento de quién era David, el rey preso por Dios y encima su padre, ¿verdad? El punto es que esta conspiración contra David, junto con la conspiración más tardía en contra de Jesús, fue inspirada por el espíritu de Anac. Ese es el espíritu que estaba inspirando todo ese levantamiento contra Jesús, que aún acechaba en Hebrón. Aunque el nombre se había cambiado para reflejar la nueva autoridad de Caleb, los corazones de los hombres rebeldes finalmente habían permitido que el viejo espíritu de los Refaín, Anakim, echara raíces. Por lo tanto, se convirtió en el lugar de disputa sobre el mandato de dominio de Génesis 1:26, que había sido dado a Judá en Génesis 49:10 y más tarde a David, que era de esa tribu. No hay duda de que al conspirar contra David, el pueblo de Hebrón fue en contra de la voluntad de su antepasado Caleb. Caleb, como Josué, era un tipo de Cristo. Caleb del Judaíta era un tipo de Cristo en su primera venida, mientras que Josué de Efraín era un tipo de Cristo en su segunda venida. En su segunda venida, él es descrito en Apocalipsis 19:13 como vestido de una ropa teñida en sangre, de un manto teñido en sangre, ¿verdad? Eso describe al padre de Efraín, José, cuyo manto fue teñido en sangre, como nos cuenta Génesis 37:31. Cuando llegamos a entender cómo las historias del Antiguo Testamento profetizan de Cristo, podemos tener un mejor entendimiento del Nuevo Testamento, así como de su segunda venida.
Así como el trono de Cristo fue usurpado por los jefes de los sacerdotes en su primera venida, también el derecho de nacimiento, primogenitura de José, ha sido usurpado el siglo pasado por las mismas personas que operan por el espíritu de Anak. Sin embargo, ambos problemas se resolverán en el regreso de Jesucristo. El regreso de David a Jerusalén profetizaba de la segunda venida de Cristo, en la que, como Absalón, fue asesinado. Mucha de la escatología moderna asume que el pueblo de Absalón gobernará en el reino de David en el siglo venidero, los sionistas, el judaísmo. La historia bíblica, sin embargo, demuestra que eso es incorrecto. Así también los que han usurpado el derecho de nacimiento, primogenitura, hoy en día llamándose por el nombre del derecho de nacimiento Israel, usurpando porque no son Israel, eran Judá como mucho, y no solo Judá, sino Judá mezclada con Edom, puesto ahí una nota mía, no siendo israelitas sino judaítas, han usurpado el nombre de Israel. Son usurpadores y no heredarán el reino de Dios. Si alguno de ellos desean si algunos de ellos desean ser herederos, deberán abandonar el ejército de Absalón y apoyar el derecho de Jesús a gobernar el reino. Bueno, mis queridos amigos hermanos, hasta aquí lo que teníamos hoy. El próximo miércoles, Dios mediante, como veremos Moisés descalificado y Moisés también, no se le permite entrar a la tierra prometida y todo eso. Eso es lo que veremos para el miércoles próximo, Dios mediante. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos ustedes, como siempre, en nombre del Señor Jesucristo, y pedirle también que les conceda la luz maravillosa de la Shekinah de tabernáculos para que puedan discernir las Escrituras con la luz más penetrante. Bueno, pues emplazándoles entonces hasta el miércoles, les digo, como siempre, pásenlo bien mientras tanto. Que Dios les bendiga.